Comienza en Radio María una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos para esta Semana Santa impartidos por el Padre Manuel Vargas desde la Diócesis de Getafe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche de Jueves Santo, en la que hemos salido de los oficios, en los que hemos recordado la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio católico y el mandamiento nuevo del amor, vamos a acompañar al Señor en su oración en el huerto de Getsemaní. Vamos en este momento de oración a estar con Jesús, como lo hicieron aquellos apóstoles que quisieron permanecer a su lado. Comenzamos leyendo el pasaje que tenemos en el Evangelio de San Marcos, Marcos 14, del 32 al 42, en el que leemos lo siguiente. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos: Sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Acompañamos nosotros también al Señor en este momento culminante de su vida, que es la pasión, y en esta escena en la que aún no han comenzado muchos de los tormentos físicos que vendrán inmediatamente después, la flagelación, la coronación de espinas o la crucifixión, pero momento en el que vamos a ver cómo el Señor ya sufre en su interior, y sufre con una extraordinaria profundidad, y sufre también de una manera gravísima y dolorosa. Jesús se empieza a mostrar, como ahora enseguida vamos a leer, profundamente dolido y hundido. Y esto lo verán los apóstoles, como también lo queremos ver nosotros. Le han acompañado los apóstoles a este huerto de Getsemaní. Conocían ese lugar porque el Señor con frecuencia se retiraba por las noches a rezar. Y lo conocían también porque no estaba lejos del cenáculo donde han vivido la cena con él. Dice el Evangelio que Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Son los nombres de estos tres apóstoles a los que el Señor en varias ocasiones asocia de una manera más intensa a sí mismo, a Jesucristo. Podríamos decir que son tres apóstoles que acompañan al Señor en los momentos más sublimes y más relevantes. Y tres apóstoles a los que Jesús ha hecho también confidencias y regalos de especial valor. Son los apóstoles que estuvieron en la transfiguración, que vieron, por tanto, la gloria de Dios que se transparentaba a través de los poros de la piel de Jesucristo. Y ellos que han visto a Jesús con tanta gloria y majestad, ahora lo van a ver más hundido que nunca. Los mismos que fueron invitados a una intimidad particular en el momento en el que Jesús manifestaba su esplendor, son ahora los invitados a comprender y a compartir el sufrimiento atroz que hay en el interior del corazón de Jesús. Pedro, Santiago y Juan, tres amigos predilectos. A Pedro el Señor le regaló la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le dio las llaves para atar y desatar.
le dio la posibilidad de acoger en el reino de los cielos a aquellos a los que el Señor iba redimiendo. A Juan el Señor le entregó a su madre al día siguiente, el Viernes Santo, en la cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y a Santiago, que también asocia a esta intimidad estrecha con él, después el Señor le confió llegar hasta el Finisterre, el final de la tierra, a evangelizar en esta tierra de Hispania, a llevar la verdad del Evangelio hasta el confín del mundo conocido en aquella época. Jesús les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. También esta expresión nos llama mucho la atención. El que se había mostrado en otras ocasiones tan fuerte, que caminaba sobre el agua, que era capaz de multiplicar los alimentos, de devolver la vista a los ciegos o de resucitar a los muertos, ahora muestra una faceta de él que los apóstoles no conocían, que es su abatimiento, que es su dolor. Y dice esto: mi alma está triste. Comenzó a sentir pavor y angustia. Quizá los apóstoles nunca habían visto al Señor de este modo. Y quizá esto les hizo estremecer, cayendo en la cuenta de que realmente el Verbo eterno de Dios se había hecho hombre de verdad. No es que Jesús se hubiera disfrazado de ser humano, sino que es hombre, verdadera y propiamente hombre como lo somos nosotros. Y por eso puede gozar como un hombre, tener amigos como los hombres, trabajar como los hombres y sufrir y llorar y padecer y estremecerse, sobrecogerse ante el sufrimiento que se le viene encima. Adelantándose un poco, sigue diciendo el Evangelio, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Es impresionante que el Señor, que ha venido al mundo para hacer la voluntad del Padre y que dice: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. El Padre y yo somos uno. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero ahora siente una repugnancia interior muy grande y siente que esto que el Padre ha dispuesto y que Él ha aceptado, que es redimirnos con su propia sangre, es algo que a su naturaleza humana, a su cuerpo, a su alma, le repugna, le hace sobrecogerse de pavor, de miedo. Cuando el Señor pide que a ser posible pasara de Él aquella hora, nos está dando a entender que en Él hay una verdadera voluntad humana. Es decir, que a Jesús no le hacía ninguna gracia tener que pasar por la pasión, que hay algo en Él, que es esta naturaleza humana, que se resiste a sufrir y a morir, que esto le hace estremecerse de preocupación y de dolor. Por esto les dice a los apóstoles: velad aquí y orad conmigo. Impresiona pensar que Jesús desea compañía, que Jesús busca amigos, que estemos dispuestos a estar a su lado. Esta invitación que él hizo en aquel momento sigue resonando en la historia. Cuando San Manuel González ve tantos sagrarios abandonados, tantos lugares en los que Jesús está solo, espacios en los que Cristo Eucaristía no recibe visitas ni compañía, en los que no recibe el consuelo de tener quien permanezca con Él, resuena en nosotros esta llamada: estad aquí y velad conmigo. Cuánto consuelo supusieron aquellos apóstoles para el Señor aquella noche, aunque ellos fueran débiles y frágiles y después se quedaran dormidos. Y cuánta alegría suponen para el Señor tantas personas que acuden con frecuencia a la Eucaristía, no solo los domingos, porque es obligatorio, sino incluso entre semana, a misa, a comulgar, o a acompañar a Jesús a los pies en sagrario,
o como adoradores, o en la adoración nocturna, en esos momentos en los que el mundo duerme, la gente sale de fiesta. Hay mujeres y hombres en el mundo entero que han escuchado esta petición del Señor: quedaos aquí, velad conmigo, y se quedaron con Él. Decía el Evangelio después que Jesús dijo: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. El Señor interiormente tiene miedo de su pasión y preferiría no tener que sufrir esto. Pero por encima de lo que preferiría está lo que escoge, está lo que elige libremente. ¿Y qué es lo que ha decidido elegir? Llevar hasta el final la obra que le ha confiado a su Padre. Entregarse sin reserva hasta dar la vida por los hombres en la cruz. Está orando, como vemos. Cuando dice Abba, Padre, esa es su oración. Es que Jesús reza habitualmente, reza durante toda su vida, se mantiene siempre en presencia del Padre. Y mirad cómo en su sufrimiento, en lugar de evadirse a las criaturas, en lugar de buscar un desfogue, el desfogue de los sentidos, el cambiar de tema, despejarse, que le dé el aire, no, lo que quiere es recogerse en oración. No busca consuelos humanos, va buscando en el Padre ese consuelo que solo Dios es capaz de dar. Vemos que la oración de Cristo tiene una extraordinaria intensidad. Está sufriendo su corazón, aunque no haya todavía latigazos ni tormento físico. Por eso cae de rodillas varias veces. Los judíos solían rezar de pie. Reza en voz alta, llamando al Padre, con confianza, pero también con tristeza y con tedio. Y ese grito, Abba, Padre, es el grito de su voluntad humana, porque la redención ha sido la obra del corazón humano de Dios. La redención ha sido la entrega generosa del hombre Cristo Jesús, Dios hecho hombre. No es sólo un acto de voluntad, es que el corazón de Dios hecho hombre nos ama hasta el extremo. Fue entonces y vio a los apóstoles dormidos, nos sigue diciendo el Evangelio, y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De modo que la invitación del Señor a la oración es insistente. Jesucristo les pide a los apóstoles que recen. Y Jesucristo nos pide también a nosotros que recemos. Que recemos para hacerle compañía. Que recemos unos por otros. Que recemos por la salvación del mundo. No sé si todos sabéis que en 1923 la carmelita descalza Santa Maravillas de Jesús, en el convento de San Lorenzo del Escorial, recibió una inspiración de Dios para fundar el convento de las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles, el lugar en el que España, 4 años antes, en 1919, había sido consagrada al Sagrado Corazón de Jesús por Su Majestad el Rey Alfonso XIII. Y lo que el Señor le dio a entender a Santa Maravillas se parece mucho a esta invitación que hizo a los apóstoles en Getsemaní. Le dijo: quiero que tú y otras almas en ese cerro seáis el bálsamo para las heridas que me ocasionan los pecadores. Le estaba pidiendo que fueran al cerro mujeres para consagrarse a Dios como carmelitas descalzas, y le añadió esto: España se salvará por la oración. Estaba pidiéndonos
a quienes somos hijos de esta tierra que oremos, que recemos por España. Y esto también tiene mucha importancia, ¿verdad? Las cosas no se resuelven solo, con la audacia de un líder. Y la situación social de nuestro mundo y del tiempo que nos toca vivir no se arregla solamente con estrategias humanas, ¿no? Jesús les pidió a los apóstoles: velad y orad conmigo. Jesús nos pide a nosotros: España se salvará por la oración, para que oremos por nuestra tierra. Hemos de rezar, hemos de invocar al Señor una y mil veces, aceptar su voluntad y ofrecernos con Cristo, que se entrega al Padre por la salvación de toda la humanidad. El Evangelio nos sigue diciendo que, alejándose de nuevo, oró Jesús diciendo las mismas palabras, y que volvió otra vez, y que los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados, y ellos no sabían qué contestarle. Nos quedamos unos segundos en silencio, acompañando con los apóstoles al Señor en esta oración del huerto de Getsemaní.
Estamos acompañando al Señor en este Jueves Santo por la noche, en la oración que Jesús hace en el huerto de los Olivos y que después de la última cena le conduce a su pasión. Y podemos tratar de reflexionar también sobre este sufrimiento atroz de Cristo en Getsemaní. Un sufrimiento que humanamente quizá pueda no ser fácilmente comprensible. Efectivamente, cuando uno lee el Evangelio, ve que escasamente unos párrafos antes de Getsemaní se nos había contado la última cena y la alegría del Señor de estar con los apóstoles, a quienes había dicho cuánto he deseado, ardientemente deseado, cenar esta Pascua con vosotros, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el corazón de Cristo para que escasamente unas horas después el Señor esté tan abatido, caiga en tierra varias veces, diga un evangelista que sudó sangre y que les pedía a los apóstoles que no lo abandonaran, que permanecieran orando con él? Quizá la lectura de algún otro fragmento de la Escritura nos ayude mejor a entender este momento, ¿no? En el capítulo 12 de San Juan, dice el evangelista, en un contexto anterior a lo que después sería la pasión, el evangelista nos refiere estas palabras de Jesús, que creo que son las palabras que el Señor dijo en Getsemaní. En Juan 12, 27, dice el Señor, ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Y la gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno, y otros decían, le ha hablado un ángel. Es curioso este fragmento del Evangelio de San Juan, que está en el capítulo 12, que es el anterior al de la última cena. Da la impresión de que este texto está descolocado en el Evangelio, porque en realidad lo que aquí leemos es exactamente lo que le sucedió a Jesús en el huerto de los Olivos, ¿no? Jesús, que interiormente siente la repugnancia en su carne de la pasión a la que se va a enfrentar. Jesús, que le pide al Padre que le libre de esta hora, pero que asume que si la voluntad del Padre es la entrega de la vida en la cruz, Él la abrazará, esta entrega de su propia vida, Él la llevará a término por completo. Y llama la atención en este pasaje, en estos versículos, que se nos dice que se escuchó un trueno, que algunos decían que le había hablado un ángel. Es decir, el Padre ha escuchado la oración de Jesús. El Padre no ignora que Jesús está sufriendo atrozmente en su corazón y que le ha suplicado que pase de él esa hora. Y la respuesta del Padre, sea con el envío de un ángel o sea con el envío del Espíritu Santo, quizá eso es lo que significa que escucharon un trueno, ¿no? Es confortar a Jesús, es fortalecerle en este momento de sufrimiento y de dolor, es acompañarle con su protección y con su ayuda. Pero no le evita la cruz. El Padre está a su lado, el Padre le conforta en el sentido de que permanece a su lado fortaleciéndole, eso es confortarle, pero el Padre hace ver a Jesús que efectivamente el motivo de la encarnación, el motivo último de hacerse hombre y de venir al mundo, era ofrecer por los seres humanos el sacrificio expiatorio de su propia vida, el sacrificio con el que nos redimiera por su sangre de todos nuestros pecados. Dice el Evangelio que vino una voz del cielo y que dijo, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. El Padre promete por consiguiente a Cristo el triunfo definitivo tras su pasión.
habrá de pasar por la cruz y por los tormentos, pero el Padre está con él y el Padre le adelanta que será glorificado plenamente, que triunfará con su resurrección. Hay otro pasaje en el que también parece que se nos está hablando de la oración de Jesús en el huerto, aunque no se diga textualmente, y es en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5 y los versículos 7 al 10. Dice el autor de la carta a los Hebreos: el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, entendemos claramente que aquí se está hablando de Jesús, porque es Jesús el que con ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, le ha suplicado al Padre: Padre, aparta de mí este cáliz. Y ahora sigue diciendo: fue escuchado por su actitud reverente. Sorprende que termine el párrafo así, porque ha comenzado pareciendo que nos hablaba de Getsemaní, rogó con súplicas y llanto a quien le podía salvar de la muerte, pero ahora dice que fue escuchado por su actitud reverente. ¿En qué quedamos? ¿Esto es Getsemaní o no es Getsemaní? Porque en Getsemaní Jesús suplica con lágrimas y llantos, pero no da la impresión de que fuera escuchado, puesto que después continuó para él el sufrimiento atroz en la pasión. No hay contradicción. El párrafo este nos está hablando de Getsemaní y nos está diciendo que Jesús le pidió al Padre que le salvara de la cruz y nos está diciendo que el Padre le escuchó. Fue escuchado por su actitud reverente. Es decir, el hecho de que Jesús fuera inmediatamente después encarcelado no es señal de que el Padre ignorara sus peticiones. No significa que el Padre no atendiera a sus súplicas, sino que las atendió, las escuchó. Sufre Jesús, pero podemos decir también que sufre el Padre viendo sufrir a su Hijo Jesucristo. Y a pesar de escucharle, y a pesar de que le envía un ángel, a pesar de todo esto, le ayuda a entender a Jesús que esa pasión que ha de vivir es imprescindible para la salvación de la humanidad. Jesús suplicó ser librado, Jesús fue escuchado por su actitud reverente y sigue diciendo, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Es decir, el Padre le escucha, el Padre tiene presente su súplica, el Padre atiende a su clamor y por eso lo conforta, lo consuela, pero al mismo tiempo el Padre le anima a su Hijo Jesucristo a que llegue hasta el final en esa misión que ha comenzado de salvar al mundo. ¿Cuál es la razón, podríamos preguntarnos ahora, del sufrimiento de Jesús? Si aún no le han golpeado en sus brazos, en su espalda, ¿qué es lo que a Jesús le hace llorar, le hace sufrir, le da pavor, le hace estremecerse? Podríamos pensar que son varios los motivos del sufrimiento del Señor en el huerto de los Olivos. No parece que sea que Jesús ahora, por primera vez en su vida, sintiera miedo a su muerte. Y digo que no parece esto, porque Jesús había anunciado con serenidad, hasta en 3 ocasiones, su pasión. De modo que no es que ahora se diera cuenta de que iba a empezar para él lo más doloroso y difícil. Él lo sabía, lo venía anunciando, se lo había dicho a los apóstoles en reiteradas ocasiones. No parece que sea que ahora tenga miedo a la muerte. Además, Jesús utiliza un lenguaje
que no es un lenguaje coloquial, común, de una conversación entre amigos. Por ejemplo, cuando habla de su cáliz. Padre, aparta de mí este cáliz. ¿Por qué lo llama cáliz a lo que tiene que padecer en ese momento? ¿Por qué no lo denomina de una forma más común o más coloquial? ¿Y por qué también dice la carta a los hebreos, como hemos visto, que fue escuchado, si no fue librado de la muerte? No parece que Jesús sufra en este momento solo por pavor a los sufrimientos atroces que le van a venir, ni parece que ahora se esté dando cuenta de su pasión. No es eso. ¿Qué es entonces? El hecho de que se hable de la pasión como de un cáliz, este hecho da a entender que el Señor sabe que lo que se sobreviene ahora para Él es un sacrificio redentor. La palabra cáliz se utiliza para hablar de lo que se ofrece en el templo, en las libaciones, en los sacrificios. De modo que Jesús, podemos decir, que más que por la proximidad del sufrimiento, que Él ya la venía advirtiendo, sufre porque empieza a padecer ese sacrificio que Él ha venido a entregar al Padre por la salvación del mundo. ¿Y en qué consiste ese sacrificio? Consiste en que Él va a cargar con los pecados de todos los hombres de toda la historia. Ese es su sacrificio. En el templo de Jerusalén, una vez al año, el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio expiatorio de un animalillo, de un cordero, y se asperjaba con la sangre de este corderillo a los presentes para pedirle a Dios que en virtud de ese sacrificio, de la inocencia de ese cordero, esa sangre sirviera para que los pecados de todo el pueblo de Israel fueran perdonados por Dios, para que ese vínculo que hay entre el pecador y su pecado, como ese lastre que arrastramos todos, porque vamos arrastrando nuestro pasado y nuestra propia vida, que ese lastre se rompiera, que Dios pudiera separar al pecador de su propio pecado. Pues bien, lo que Jesús ha venido a hacer en la cruz no es ofrecer el sacrificio de un corderillo, de un animalito, sino que Él mismo acepta ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo acepta que recaiga sobre Él la culpa de los hombres de todos los tiempos y de todas las razas y culturas. Por eso, seguramente sufre en aquella noche, porque Él ya siente la presencia viva del pecado en Él. Él lo está cargando, y porque Él siente la gravedad y la dureza de lo que es ese pecado como rechazo de Dios. Así que Jesús está sufriendo porque Él es el Mesías. Jesús está sufriendo porque ya está cargando con los pecados de los hombres. De alguna forma, cuando el Señor recibió el bautismo en el Jordán, 3 años antes, ya comenzó para Él lo que ahora culminará en la cruz. Al río Jordán, efectivamente, iba mucha gente a pedirle a Dios que le lavara de sus culpas. Iban al río y querían soltar en el río sus pecados y todo lo que les pesaba en la conciencia. Jesús fue al río no a soltar ningún pecado que Él no tiene, sino a cargar sobre sus hombros los pecados que habían soltado los demás. Jesús va al río a cargar en ese río ya con la humanidad, a comenzar a llevar sobre sus hombros el peso de las culpas de todos los hombres en la historia. En estos segundos de silencio y con esta pausa musical reflexionamos sobre el dolor del Señor en Getsemaní.
En esta noche estamos acompañando al Señor en el inicio de su pasión, en la oración que hizo en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los Olivos, en la cual ya el Señor carga con el pecado del mundo, aunque todavía no agarre físicamente la cruz, Él ya nos lleva en su corazón. Y decíamos que Él siente ese peso del pecado del mundo, por el que Él va a derramar su sangre en la cruz por nosotros. No hablamos de un peso psicológico. No es que a Jesús le dé mucha pena en ese momento lo extraviados que estamos los hombres. No. Hablamos de un peso real. Hablamos de la carga que Él soporta sobre sus hombros. Hablamos de que todas esas culpas que hemos cometido los seres humanos recaen sobre Él, porque Él acepta padecer Él en lugar de nosotros. El infierno que nosotros hemos merecido tantas veces, el castigo que por nuestras culpas Dios nos podría haber dispensado y no lo ha hecho. Jesús se ofrece a llevarlo Él, a cargarlo Él. Él padeció en la pasión el infierno que merecíamos nosotros. El Viernes Santo fue la pasión y el infierno en el cuerpo de Cristo que habíamos merecido nosotros. El profeta Isaías, siglos antes del nacimiento de Jesús, ya habla de esto, cuando en el capítulo 53 de este libro de la Biblia dice así: despreciable, deshecho de los hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, no le tuvimos en cuenta. Y dice ahora: y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros, como ovejas, erramos cada uno, y cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. El peso que siente por consiguiente Jesús en el huerto de los Olivos no es un peso físico, pero es un peso real. No es un peso psicológico, sino que es que se hace verdad ese misterio de la redención, que uno es capaz de dar la vida por todos, que uno es capaz de llevar el peso de la culpa de toda la humanidad. Por eso se entienden esas palabras que no pertenecen al lenguaje común. Jesús había dicho: ha llegado la hora. Y con esto se refiere a ese momento sublime, anunciado desde la antigüedad, siglos antes, en el que la humanidad sería redimida. Por eso habla del cáliz. Por eso ora y pide a los apóstoles que oren para no caer en tentación, porque este va a ser un momento muy delicado y este va a ser un momento muy relevante en el que el Señor podría haber dado marcha atrás y sin embargo perseveró hasta el final. Por eso dice también Jesús anteriormente que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores. Esta expresión, entregado, da a entender que Él no es simplemente que vaya a ser delatado o detenido, sino que se va a dar, como se da el cordero en el sacrificio en el que es victimado. Este momento es momento supremo de la vida de Cristo. De alguna manera, os decía, esto ya comenzó con su bautismo en el Jordán, pero ahora viene la situación ya más dramática en la que el Señor es
sumergido, eso es lo que significa bautismo, totalmente, sumergido hasta la muerte. Él va a descender no ya a la orilla de un río, a las aguas de un río, Él va a descender hasta lo más bajo del abismo, porque va a descender hasta la muerte y va a rescatar de aquel infierno a las almas, ¿verdad?, que hasta entonces no habían podido llegar al cielo, porque todavía el Señor no había muerto por nosotros. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el pasaje de Getsemaní nos ayuda a entender que Él no quita el pecado del mundo por arte de magia, que no es que haga como un truco, borrándolo así, haciendo algo mágico, sino que Él limpia el pecado del mundo asumiéndolo Él. Limpia el pecado del mundo llevándolo sobre sus hombros, cargándolo en su corazón. Y así como la uva es aplastada en el lagar y exprimida para que salga el vino, el zumo de la uva, que después se hará vino, así podemos ya ver a Jesús en el huerto de los olivos como en un lagar. Él tiene su corazón oprimido, está aplastado, se siente hundido. Todavía no han llegado sus tormentos físicos, pero ya está padeciendo en su interior ese sufrimiento atroz. Quizá, además, en aquella noche se desencadenaron fuerzas diabólicas para desviarle de la cruz. En la película de La Pasión de Mel Gibson aparece una serpiente que trata como de poner en peligro la misión de Cristo, pero que Jesús aplasta pisando su cabeza. Es el momento cumbre de la redención y es seguramente por eso el momento del desenlace, del desencadenarse, las fuerzas diabólicas. La pasión es la batalla suprema de Cristo contra Satanás, del bien que es Jesús contra el mal que ha traído el maligno a este mundo. En este último momento de oración vamos a tratar de comprender cómo vive Jesús esta situación. Es decir, qué sentimientos y actitudes hay en su alma, cómo padece Él en este momento y con qué disposiciones interiores, cómo quiere Él padecer. Jesús está realizando el misterio de la redención con plena conciencia, lo había anunciado, y con plena libertad ha decidido llevar hasta el extremo la entrega de su vida. Carga así sobre sí mismo los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Y vive este momento con amor. Y esto es lo que lo hace más valioso. La expiación no se obtiene solamente por el mero sufrimiento. No es, os decía, un rito mágico con el que Él limpia el pecado del mundo. No es tampoco solo por la sangre que sale de su cuerpo. Ya dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 9 que la sangre de los animales no puede purificar las conciencias. La sangre sola no basta, ni siquiera la de un hombre, ni siquiera la del hombre Cristo Jesús. No, Jesús nos ha redimido porque además del sufrimiento y además de la sangre, Él ha asumido nuestros pecados en su corazón. O dicho de otra manera, Él nos ha amado hasta el extremo. Sufre, sí, porque ama. Derrama su sangre, es cierto, porque ama. Es esta disposición interior la que nos salva. Tú, Jesús, conoces mis pecados. Tú has asumido mi historia. Tú has sido testigo de todo el daño que te he hecho, que he hecho a otras personas, que me he hecho a mí mismo.
Y sin embargo, en lugar de rechazarme, has querido amarme, podemos decirle cada uno, y amarme hasta el extremo, hasta el límite de entregarte por mí. Cuando le decías al Padre, aparta de mí este cáliz, ese cáliz son todos nuestros pecados, los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. Y tú has querido tragártelo todo, beberte el cáliz completo. Es natural, Señor, que sientas que tu naturaleza humana no puede con este peso. Has sentido en tus manos los pecados cometidos por todas las manos en la historia. Has sentido en tus ojos los pecados cometidos por todos los ojos. En tus labios los pecados cometidos por todos los labios. En el fondo, hemos descargado sobre ti todo el peso de nuestra culpabilidad a lo largo de la historia. Es comprensible, Señor Jesús, que necesitaras ayuda, porque no puedes. Es comprensible, Señor, que aunque el Padre te ha escuchado por tu reverencia y te ha enviado ayuda con un ángel, con el Espíritu Santo, esto siga siendo para ti muy difícil. El Padre te ha capacitado, te ha fortalecido, te ha confortado, Señor Jesús, te ha consolado, te ha enardecido, pero no te ha quitado el cáliz, sino que tú has aceptado beberlo y beberlo por completo, hasta el final. En esta noche de Getsemaní, Señor, tus apóstoles se durmieron. Pedro, ¿duermes?, le preguntaste. Y es natural que esto te duela, Señor, porque a quienes hemos sido llamados por ti para ser tus amigos, nos has invitado a que colaboremos contigo en la redención. Colaborar contigo es permanecer a tu lado, es acompañarte, es procurar no añadirte más sufrimiento, y es en la medida de lo posible, como hará Cireneo el viernes, ayudarte a llevar contigo esta cruz. Tú nos has dicho, velad y orad para no caer en la tentación. Quieres que vivamos alerta, que no vivamos ya más la vida con frivolidad, con superficialidad, que caigamos en la cuenta de que te hemos costado la vida, te hemos costado la sangre. Y en esta noche, Señor, acercamos nuestro rostro al tuyo para consolarte. Jesús, soy débil, te podemos decir cada uno, soy pecador, soy un hombre frágil, pero al menos hoy estoy contigo. Jesús, yo quiero agradecerte tu redención y también ofrecerme para ayudarte en la redención del mundo. Yo también puedo contigo llevar la cruz. Yo puedo también llevar el pecado mío e incluso el de los míos, ¿no? Y rezar por la salvación de los que tú me has dado, de mi familia, de mis amigos, de tantos compañeros que he tenido, de mis almas, podríamos decir, que son las personas que tú me has confiado, ¿no? Un padre ha recibido una familia que se le ha confiado. Una madre ha recibido a unos hijos, una familia. Un maestro recibe a unos alumnos, un sacerdote recibe a unos feligreses. En el fondo, todos hemos recibido personas que tú has vinculado a nuestra vida y que tú has asociado a nosotros. En esta noche no solo queremos acompañarte, Jesús, sino también decirte que nos gustaría ayudarte y que nos gustaría tomar muy en serio este ser colaboradores tuyos en la obra de la redención y llevar el pecado de las almas de las personas que tú has querido vincular a nuestra misión. Gloria al Padre,
y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Así finaliza una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos impartidos por el Padre Manuel Vargas. Les ofreceremos la siguiente meditación mañana a las 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias.